Angelina, veía su libro, La Guerra del Unicornio, y también pensaba y me acordaba en la novela más reciente de Verónica Murguía también, el Cuarto Jinete, que también se remonta a, a varios siglos atrás, en la Edad Media, igual que usted, y pensaba, ¿qué hace a una autora, como en este caso usted, remontarse para hablar del presente, remontarse a una época tan lejana? Bueno, yo creo que en realidad todas las épocas están conectadas. Yo creo que no es lejana la Edad Media, tampoco es lejana la época prehistórica. Tenemos conexión desde que el ser humano es ser humano, tenemos conexión con sus sentimientos, con su historia, con sus características, con su manera de actuar, de sentir, de amar, de odiar, de ir a la guerra, de desear la paz. En fin, todos son una serie de situaciones, yo creo que totalmente universales, fuera de tiempo y de espacio. Se pueden dar aquí, se pueden dar allí, más lejos, y siempre hay una serie de coincidencias que nos permiten a veces tener esperanzas, a veces no tenerlas, pero que nos permiten seguir adelante como seres humanos. Pues su novela creo que combina ambas cosas, ¿no? O sea, creo que hay un poco de desesperanza y también hay un poco de luminosidad, pero bueno, en principio hay desesperanza y caos en su historia, ¿no? Sí, efectivamente, porque creo que eso es algo también característico de la historia, que siempre estamos entre situaciones contrarias, entre situaciones que tenemos que decidir, el hecho de decidir, la dificultad de llevarlo a cabo. Y en esta novela, La Guerra del Unicornio, yo quise confrontar la búsqueda espiritual, la búsqueda de un sentido de por qué estamos vivos y aquí en este momento, y también los obstáculos que puede haber adelante, pero también la luz, la iluminación, que en este caso está en mi libro, está representado por el unicornio. Es, aunque sea un símbolo y aunque sea un mito, la idea de que pueden existir o los podemos crear dentro de nuestra imaginación, este elemento que necesitamos todos, que es el mito, el simbolismo y las imágenes de la belleza, porque a veces nos rodean demasiadas situaciones negativas. ¿Qué sentido le da a la existencia humana el mito? El mito ya ha sido pues estudiado por grandes especialistas, desde Freud, Jung, en fin, en filosofía. eh, es algo que nos, nos ata con el deseo de nuevo, de toda esa confrontación que vemos no solo en los seres humanos, vemos en el reino animal, vemos en el reino vegetal, están los terremotos, están las lluvias, los diluvios, descritos desde épocas antiquísimas, en el Gilgamesh, en la Biblia, en fin, siempre tenemos la idea de una gran catástrofe, de un apocalipsis, de un fin de los tiempos. Pero como todavía no nos ha ocurrido ese fin de los tiempos, empieza la creación de, eh, yo creo que es lo que ya he dicho al principio, de una imagen de la esperanza, del, que las cosas pueden corregirse, que las cosas deben corregirse y que en ese sentido, pues se crea incluso pues la idea del dios o de los dioses, de toda la historia de la mitología que conocemos, que aparece en todas las culturas, desde en todo el planeta de la Tierra tenemos, según los pueblos, cada uno tiene una mitología. Luego yo lo veo como una necesidad, como una precisión de mm, y explicación y conformación con lo que nos sucede en la vida. Es la confrontación también entre la vida y la muerte. Es decir, desde pequeños, desde que tenemos uso de la razón, sabemos
porque vemos a nuestro alrededor las muertes. Entonces la pregunta de por qué nacimos, por qué estamos aquí, para qué podemos desarrollarnos o servir. Entonces toda esa situación se trata de explicar por medio del mito y de las religiones, pero también internamente, incluso sin religión, sin mito, hay la posibilidad de crear otros mitos, nuevos mitos. Y creo que eso es lo que mueve y sostiene a la humanidad. Este libro también, entiendo que es una revisión. ¿Cómo fue su reencuentro con el libro? Bueno, efectivamente fue escrito hace años y esta fue una reedición que hizo la editorial Bonilla y Artigas. Eh, Aquí tenemos el libro, Mm. que tiene unas características muy especiales. Básicamente no lo corregí, pequeñísimos detalles únicamente, pero en cambio la producción física del libro llama mucho la atención y esto les agradezco a los editores porque si se fijan, no es un tamaño ni una forma como suelen ser los libros. Este está apaisado, es casi rectangular, mientras que la mayoría de los libros son de manera rectangular y esta es cuadrada, perdón. Esta es casi cuadrada. Entonces esto llama la atención. Luego las ilustraciones desde la portada y ya por dentro ojeándolo, eh, fue Juan Luis Bonilla quien tuvo la idea de combinar los tapices antiguos que representaban al unicornio, eh, los cuadros que también hay que representaban al unicornio, con una interpretación moderna o con una visión adecuada a lo que hay en el libro. Entonces creo que eso fue un gran acierto de esta edición. O sea, se manejaron los manuscritos eh, con las técnicas modernas. Las dos cosas estaban apareciendo. Incluso los capítulos, el título de cada capítulo está de moda especial, porque hay una repetición del título atrás. Entonces está como las letras grandes en negritas y se ven bien. Pero hay atrás algo que es lo sugerido, lo oculto, lo imaginado, lo misterioso que se desarrolla en este libro. Entonces están las dos visiones contrapuestas. Eso también es muy interesante. Yo creo que se trató de unir algo que es muy presente en el libro, que es los sentidos. Los sentidos es lo que nos guía en la vida, es lo que nos hace darnos cuenta de que aquí estamos y de que tenemos conciencia, el ver, el oír, el oler, el tacto, en fin. Y en este sentido, ver y oír los sonidos que se describen en el libro, los colores, también se trataron de representar físicamente en la edición. Entonces, esto hace realmente que sea una edición especial, que a lo mejor después les leo un pequeñito pasaje de eso, porque me gusta mucho establecer en mi lectura, en mi escritura, la relación con alguien a quien nunca podré ver ni sabré, que es el lector del libro, pero gracias a él existe esta otra parte. Entonces, esa comunicación imposible, yo trato de lograrla también por la tipografía del libro, dejar espacios de una línea o de dos líneas, hacer verso de manera horizontal y en cambio, de manera vertical, destacar frases que no son versos. Hay gente que cree que son poemas. No, son llamados de atención, palabras o ideas que quiero destacar dentro del texto. Es decir, un poco ir en contra de la velocidad de nuestra época y de detener al lector, porque yo creo que el lector tiene que ser lento y regresar a releer y páginas atrás y no ir rápido para terminar la lectura. Entonces, todo eso son situaciones imposibles, pero que me hago la ilusión de que a lo mejor
alguien o algunos lo captarán. Gusta leer la parte perfectamente, sería un honor, pues, adelante. Bueno, sí. Esta parte, hay un palacio de cristal que aparece en la novela y que se supone que es donde vive el unicornio. Y dice así, y bien, el palacio de cristal existe, como tú y yo, en tanto que tú y yo existimos, no antes de nosotros ni después. Primero la puerta, luego el jardín, al fondo el brillo del cristal, el misterio último de lo que encierra el palacio. Y lo que encierra el palacio es lo que tú quieres y lo que yo quiero, lo que tú inventas y lo que yo invento, tus cuentos, tus historias, tus apetencias y tus meditares, los míos también, en fin, los nuestros. Ahí está, ahí le está hablando al lector directamente y de esa complicidad que se establece, ¿no? Sí. Es decir, un poco meterme yo también en el relato, dejar la tercera persona y entrar, para entrar con el tú que está leyendo. Es un deseo de integrar toda la gramática, yo, tú, él, ella, nosotros, eh, dentro de un libro. Al reencontrarse con el libro, también supongo que habrá regresado a las circunstancias en las que lo escribió, ¿no? ¿Cómo puede regresar quizá a la historia, a su época? ¿Cómo era usted en aquellos años? Bueno, pues curiosamente se relaciona este libro, efectivamente, es muy buena esta pregunta, con una circunstancia sumamente personal mía. Y fue que en ese momento se me descubrió una enfermedad que es esclerosis sistémica progresiva o escleroderma, con la cual me dijeron los médicos que iba a vivir 3 o 4 años, de lo cual hace ya 45 o más años, y aquí estoy, por llevar la contraria. Entonces, me tuve que, ante esa amenaza de que mi tiempo acababa, porque todos sabemos que el tiempo acaba, pero cuando te lo dicen los médicos y realmente estás enfermo y tienes muchos problemas, entonces quieres resolver, dejar todo ordenado y listo para irte. Entonces, este libro dije, yo estaba esperando, bueno, pertenezco a la generación de los escritores de hispano-mexicanos, los que de la guerra civil llegamos de niños a México, por la idea del presidente Cárdenas de rescatar a quienes ya se veía perdida la guerra. Bueno, en ese caso, yo llegué, tuve un periplo por varios países, pero finalmente llegué a México y esta generación incluye a José de la Colina, Ramón Xirau, Arturo Souto, etcétera, Carlos Blanco, un gran número de escritores que somos de los jóvenes, de los que llegamos y aquí nos educamos en México, por eso se nos llama hispano-mexicanos. Y entonces yo estaba esperando que alguien de nuestra generación escribiera sobre el exilio, sobre la guerra civil. Y la verdad es que no lo hicieron. Y entonces dije, pues yo lo tengo que hacer y más ahora que veo que me voy a morir tan pronto. Empecé a escribir la historia. Y además me imaginé que yo no era yo, sino que yo estaba en España y todavía vivía Franco y por lo tanto yo no podía escribir un libro sobre la guerra civil histórica. Entonces dije, pues voy a hacer uno alegórico y lo pongo en la Edad Media, en otra época, y así Franco no se va a enterar, imaginándome que yo estaba allí en España, no en México. No se va a enterar él de que yo me estoy refiriendo a la guerra civil. Y bueno, estos son pequeños trucos, pequeñas confesiones de los escritores que empiezan a perder su personalidad para tomar la de otros seres. Muchas gracias por la pregunta. No, hombre, no, gracias a usted por la respuesta. Y fíjese, y entonces ha vivido 40 y pico años más desde entonces, ¿no? ¿Cómo
Entonces, ¿qué idea? ¿Cómo cambia la idea de la muerte de entonces, de cuando le dicen le quedan 3 o 4 años, ahora que ha vivido pues, un arco mucho más amplio? eh, ¿Cómo cambia su idea de la muerte y también qué tipo de vitalidad le da la literatura? Sí, hay varias cosas. Entre otras, la amenaza sigue, porque se relaciona con un problema de corazón. Entonces, la amenaza sigue. Igual, después de hablar nosotros, No, viene el no, colapso. toquemos madera. Y después, no, pues es que ya me acostumbré a tratar con toda esta historia. Entonces, en ese momento fue muy interesante el cambio de la concepción del tiempo. El tiempo, en lugar de volverse breve porque tenía esa amenaza, se me extendió muchísimo. Y bueno, pude terminar esa novela y empezar otras y seguir escribiendo hasta nuestros días. Em, entonces, por un lado, ese cambio del tiempo y, y por otra, la relatividad del tiempo, por algo. Einstein se dedicó a esto, ¿no? Del tiempo y del espacio. Entonces, todas esas concepciones me fueron conformando junto con la idea del exilio, para desarrollar estos temas y para seguir teniéndolos en cuenta, no olvidarlos, pero que tampoco fueran una carga, un impedimento o una tristeza. Ay, pobre de mí. No, 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 nada. Hay que seguir adelante, así tengas un día o dos, porque no lo sabes realmente. Eh, entonces, pues todo eso creo que, aunque parezca extraño, pues que la enfermedad fue benéfica. Bueno, tenemos casos de escritores que también, es, el más famoso es el de Proust, ¿verdad? En busca del tiempo perdido, precisamente, cuando uno se da cuenta de que hay que aprovechar el día, de que lo importante es este momento exactamente en que usted y yo estamos hablando. Cuando usted era más joven, había otro tipo de mapa literario. El canon era prominentemente masculino. Usted misma, entre los autores que me decía que los hispano-mexicanos, citó puros hombres, ¿no? Usted la única mujer. Entonces, No, sí, sí hay mujeres, perdón. pero me refiero que ahora, precisamente en estos últimos años, la fuerza que está tomando la escritura, es que la literatura hecha por mujeres está muy boyante. ¿Qué piensa de este momento de cambio que se está dando? ¿Cómo lo vive usted y cómo lo contrasta con lo que a usted le tocó? Bueno, yo tuve suerte en el sentido de que mi madre era feminista y, o sea, de ideología, ¿no? Porque la República, entre las cosas que trajo, fue la de darle un lugar a la mujer, el voto también. Y entonces ella siempre, bueno, mi padre también, tuve suerte con los dos padres, padre y madre, de que nunca me sentí en situación inferior por ser mujer. Al contrario, mi madre me decía, por ejemplo, en esa época un niño que lloraba, hombre, se le decía, no, los niños no lloran, son las mujeres. Entonces mi madre me decía al revés, si yo lloraba, me decía, las mujeres no lloran, lloran los hombres. Entonces yo tuve esa situación entre humorística y real y nunca percibí eso. Al ver mi entorno, sí me daba cuenta de toda la tremenda situación que la verdad sigue y en muchos países todavía peor de la mujer. Entonces, por eso me interesó a mí varias cosas. Una, emplear el punto de vista masculino, así como los hombres habían escrito sobre las mujeres, y por citar uno nada más, el de Madame Bovary, que Flaubert dijo que él era Madame Bovary, ¿no? Entonces dije, pues a ver, yo voy a escribir como un hombre. Y otra de mis novelas, que se llama Tierra Adentro, la escribí en un yo masculino. Eh,
para demostrar que la mujer podía meterse en el pensamiento masculino y los sentimientos y explayarlos en una novela. Entonces me empecé a meter en todos esos temas. Luego tengo otra novela que se llama La burladora de Toledo, en la cual tomé un personaje histórico del Renacimiento español, pero que yo lo puse en primer plano porque resulta que fue una mujer que se vistió de hombre y pudo estudiar la carrera de medicina. Es la primera médica en la historia, Elena de Céspedes. Eso es histórico, eso es verdad. Y, y lo que digo a continuación también es verdad. El caso fue que ella primero se casó con un hombre y hasta tuvo un hijo, pero los abandonó. Y después, cuando se vestía de hombre para estudiar medicina, se casó con una mujer y finalmente fue atrapada por la Inquisición, llevada a juicio y se supo defender tan extraordinariamente que no fue quemada viva, sino que fue condenada nada más, bueno, a azotes y a prisión y todo lo que ustedes quieran, pero no la mataron. Y es que dijo que era hermafrodita y que así la hizo Dios y que por lo tanto había que respetarlo porque Dios la hizo hermafrodita. Por eso dije que se supo defender brillantemente. Entonces, yo he escrito esos libros pues incluso antes de que empezaran estas corrientes feministas. Tengo otro también muy transgresor, que fue mi primer libro, Morada Interior, en el cual tomo la historia de Teresa de Jesús, no la pongo religiosa y la pongo con la recuperación de sus orígenes. Ella pertenecía a una familia criptojudía y en las familias criptojudías muchas veces había hijos sacerdotes o hijas monjas para disimular sus orígenes. Y entonces mi transgresión consiste en que ella está en el convento y al mismo tiempo está recordando su judaísmo y recordando cuáles eran las fiestas judías y toda esta posibilidad. Entonces ahí también recuperé la figura de Teresa de Jesús de una manera transgresora. Y así me he seguido. Entonces, incluso en eso fui antecedente de presentar personajes femeninos activos, no los que se quejan, no los que son violados o los que existen, claro, yo lo sé, pero sino al revés, los constructivos, los que pueden hacer todas las cosas y seguir adelante. Y bueno, pues en ese sentido, yo me siento una pre-feminista. Muy prolífica, tiene más de 50 libros. Sí, pues es que eso, en eso se convirtió mi vida, en escribir. Entonces, pues yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy escribiendo y en sueños escribo. Muchos de mis cuentos, por ejemplo, han aparecido en toda la historia en un sueño, toda la historia. Y simplemente me he despertado y lo he escrito tal cual lo soñé. Tengo una anécdota muy curiosa de Seymour Menton, el que escribió la historia del cuento hispanoamericano. A mí me incluyó en la última edición, la 10ª. Pero bueno, el caso es que de todos mis cuentos incluyó uno y me escribía con él también. Y me dijo, escogí ese cuento en especial, dice, porque es el mejor estructurado. Y le dije, ah, sí, pues fue en sueños. Así es que por fin, ¿los sueños son realistas o no lo son? Retomando la metáfora del unicornio eh, como un ideal casi casi, ¿cuál sería tu unicornio actualmente, Angelina? Bueno, también si me permite, Sí, adelante, una adelante. descripción chiquitita del unicornio y luego pasamos a la pregunta. Bueno, tengo tres personajes principales, un cabalista, un alquimista y un guerrero medieval, que según yo eso describe y establece la Edad Media, lo espiritual, lo científico, porque sí se hacía ciencia, aunque la gente cree que no en la Edad Media y las guerras, las tres actividades. Entonces son tres personajes, uno judío, uno árabe y uno cristiano.
para tomar las tres religiones en el contexto medieval español. Y entonces ellos tres se unen para tratar de que no haya guerra. Y dice así, fue entonces cuando lo vieron, ahí estaba, tras de las buenas llamas de la hoguera, acostado, con sus patas delanteras dobladas como en rezo, el largo cuerno blanco, marfil tallado, se retorcí en finas espirales. Supieron que habían entrado en la morada del unicornio y que este era un don que deberían de agradecer. Pues volviendo a la pregunta, como es un símbolo, como es un mito, lo podemos adaptar también a nuestra época. Y creo que con estas palabras y con la situación de los tres personajes, es la posibilidad de nuevo de encontrarle sentido a la vida, porque eso nos lo hemos preguntado muchas veces. ¿Cuál es el sentido de vivir? Todo lo que he acumulado, todo lo que sé, todo lo que transmití, para que un día se acabe, cero, punto.